Buenos días, jóvenes. La verdad es que es un gusto saludarles nuevamente por este medio. Continuamos con la segunda y tercera clase de la semana del 6 al 10 de julio. Al 10 de julio, esperando que me presten mucha atención, por favor. Este contenido está en sus libros en la página 28 a la 30 en cuanto a la literatura renacentista. También vamos a ver el barroco, que más adelante les voy a dar las páginas donde ustedes lo encuentren. Pero iniciamos principalmente con la literatura renacentista. Vamos a hablar de las características de cada una de estas literaturas. Vamos a hablar de los géneros literarios en el Renacimiento, de qué temas trataban la literatura en cuanto al renacentismo. Entonces vamos a hablar de todas esas características. El teatro renacentista de alguna manera también lo vamos a tomar en cuenta, y para ello necesito que me presten mucha atención. Vamos a iniciamos con la bendición de Dios y con la sabiduría de Él, que solo de Él podemos obtener la sabiduría. Literatura medieval y renacentista. Bueno, la literatura medieval y renacentista es un momento histórico donde se narran ciertos hechos o acontecimientos que pudiéramos destacar dentro de esta literatura. Por ejemplo, la literatura renacentista nace en las expresiones literarias surgidas en este tiempo con el humanismo. Es un movimiento intelectual que marcó una nueva concepción de la relación humana con el mundo, el contexto, las obras que surgieron, obras españolas fundamentales como Don Quijote de la Mancha, de Miguel Cervantes, El Lazarillo de Tormes también, que es una de las novelas que resaltan en la literatura renacentista. ¿Qué es la literatura renacentista y medieval? Se denomina literatura medieval a todos aquellos trabajos escritos principalmente en Europa durante la Edad Media, es decir, durante aproximadamente 1000 años transcurridos desde la caída del Imperio Romano de Occidente hasta los inicios del renacentismo. En la literatura medieval tiene una serie de rasgos que la definen y la distinguen. Carácter anónimo. Generalmente las obras literarias en ese entonces eran de carácter anónimo, no había un autor. Ahí, como dice, el autor no firmaba su obra porque sabe que esta pertenece a una colectividad. No busca diferenciarse de los demás, obra oral. Era difundida oralmente, como la misma palabra lo dice, oralmente, por juglares, ya que la gente no sabía leer. Entonces los juglares eran los encargados de divulgar las obras literarias, ya que no eran anónimas, pero los juglares iban narrando estas obras literarias en todos los pueblos, porque las personas no sabían leer, puesto que era importante que los juglares fuesen narrando. Los géneros literarios de la Edad Media, usted puede ver ahí, en la Edad Media surgen diferentes. Surge la comedia y surge la fábula, la oratoria, que de alguna manera hemos hablado de estos acontecimientos. Por ejemplo, la Asamblea de las Mujeres y Pluto. Esta es una obra en cuanto a la comedia, sátira, ¿verdad? La fábula, Esopo, contiene siempre una moraleja o una enseñanza. La oratoria, pues, donde se narra un discurso sobre la corona acá, o también ahora oratorias de diferentes temas. La historia, pues, donde encontramos diferentes narraciones de sucesos importantes. Y la filosofía de Platón o la apología de Sócrates en cuanto a la realización del pensamiento humano. Recuérdense que la filosofía estudia el pensamiento humano. Entonces es importante identificar, jóvenes, que cada una de las características de la literatura son importantes. Tenemos los cantares de gesta. En este caso, los cantares de gesta eran personas quienes eran encargados de cantar los poemas épicos, como lo dice ahí, sobre hazañas y los hechos que sucedían en ese entonces. Aunque la mezcla de historia y ficción aún se basa en personajes y sucesos históricos, los juglares añadían muchos elementos ficticios. Entretener y contentar al público, lo cual aumentaba el proceso de transmisión. Función lúdica, entretener. Noticiero, informar. Didáctico, ejemplar. Los héroes aparecen idealizados y se ponen como modelos de conducta. Y la oralidad, mayoría que se ha perdido para tomar datos, se han perdido para tomar datos de la existencia de muchos cantares y sus temas. Generalmente los cantares de gesta, como les decían, ellos cantan
relataban los poemas épicos, hechos heroicos y hazañas de los hombres legendarios. En España, el cantar de gesta más conocido, el único que se conserva completo, es el Cantar del Mío Cid, que todo el mundo hemos escuchado y que de alguna manera es anónimo. Narra los hechos o hazañas de Rodrigo Díaz Vivar, el Cid campeador. Este personaje vivió en el siglo XI y sostuvo numerosas batallas contra los enemigos musulmanes. Y en este caso, el Cantar del Mío Cid es uno de los principales cantares del gesta. También tenemos los libros de caballerismos, que en este caso también están basados en la literatura medieval y renacentista. Es de la página 26 a la 30, página 26 a la 30. Y tenemos los libros de caballerías. En España la boga de los libros de caballerías es manifiesta ya a finales del siglo XVIII y llega a cenit a mediados del siglo XIX. Y perdura hasta los años 1600. Su trama se configura a base de motivos y esquemas procedentes de romances franceses. Generalmente, los libros de caballerías o novelas de caballerías eran acerca de los romances de los personajes heroicos en ese entonces. Entonces, significa, jóvenes, que realmente la literatura medieval y renacentista tomó auge en estos tiempos. Y con uno de ellos, los cantares del Mío Cid y las novelas de caballerescas o caballeriscas. Generalmente, durante los últimos siglos de la Edad Media aparecieron las novelas de caballería. Eran ficciones que respondían a la nostalgia y que se experimentaban como un mundo feudal que daba paso a las ciudades y a la cultura burguesa. Entonces, vean la importancia, en este caso, de tomar en cuenta la literatura medieval en el siglo XIV y llega al cenit a mediados del siglo XV, perdón. Entonces, tomemos en cuenta estas características. Su trama se configura en las bases de motivos y esquemas procedentes de romances. Es el género novelesco que representa lo más amplio en la literatura del siglo de oro. Características de la literatura renacentista. La literatura española experimenta una renovación que afecta a el estilo, las formas y los temas. Estilo, sencillez y naturalidad. Formas, verso, endecasílabos, estrofas italianas. Temas clásicos revitalizan los mitos grecolatinos, como por ejemplo los cantares de gesta, el cantar de Mío Cid y un sinnúmero de novelas. En este caso, el cristianismo tuvo mucho que ver en este tiempo de la literatura medieval renacentista. La lírica goriana fue una poesía satírica en latín, escrita por clérigos y estudiantes. Características del Renacimiento. Tenemos varias. En su libro, en la página 26, tenemos transmisión oral que manifiesta literatura por medio del canto o repetición pública. Carácter anónimo, donde las personas no colocaban su autoría, o sea, quienes escribían la literatura. Era didactismo. Se concebía la literatura como un instrumento para transmitir valores cristianos. A eso le llamamos didactismo. Es una de las características del Renacimiento medieval. También se trataba acerca de temáticas amorosas y heroicas. También era la presencia de elementos de legendarios y el cristianismo en España también se hablaba en cuanto a las características del Renacimiento. Y tenemos ahí en la pantalla el periodo que abarca desde el siglo XV. Ya advertimos síntomas y rasgos de la nueva edad. El renacer de la antigüedad grecolatina y la crisis de fe de la mortal tradición. Paso al dogmatismo medieval y el relativismo renacentista. Entonces, ya vemos acá y hablamos sobre la literatura medieval y renacentista, lo importante, que se tiene en este caso. Y el siguiente tema que lo encontramos en la página 74 y 75 de sus libros. Tenemos la literatura del barroco y del neoclasicismo. Entonces, la importancia de tomar en cuenta, jóvenes, las literaturas en ambos rasgos. Y las estamos viendo en diferentes
en diferentes momentos, si se dan cuenta. Hablábamos de la literatura medieval renacentista, del humanismo, de Don Quijote de la Mancha, que es una novela, características de la renacentista, los géneros literarios del renacentismo también, en este caso novelas caballerescas, novelas moriscas, novelas vitacinas, novelas italizantes. Y los temas relacionados, en este caso renacentista, era el amor, la naturaleza, la mitología y la historia. Estos temas eran tratados en la literatura renacentista y medieval, que es la que hablábamos anteriormente. Ahora iniciamos con la literatura del barroco y el neoclasicismo en la página 74 y 75 de sus libros. ¿Qué es el barroco? Con el término barroco se hace referencia tanto al periodo histórico que comprendido entre finales del siglo XVI. Generalmente el barroco es un movimiento cultural y artístico, como les decía, también propio del siglo XVII. Es una época de crisis en la que, sin embargo, el arte y especialmente la literatura viven un momento esplendoroso. En la literatura del barroco predominan los contrastes entre el estilo y el clasicismo. Un estilo artístico contraformista, el arte contraforma. En este caso, el barroco nació como la reacción de las iglesias católicas contra la proliferación del paganismo en el arte renacentista. Se dan cuenta la historia realmente del barroco. La reforma protestante, iniciada por Martín Lutero en el siglo XVI, descubrió la corrupción y la aniquilación de la institución católica ocasionada por una enorme crisis de interior en cuanto a la iglesia. Entonces, de aquí surge el barroco. Características de la literatura barroca. En un periodo de creación literaria que abarca aproximadamente desde las obras iniciales de Góngora en la década de 1586 hasta el bien entregado en el siglo XVII. Las características fundamentales de la literatura barroca española son la progresiva complejidad de los recursos formales como una temática central, la preocupación por el paso del tiempo y la pérdida de confianza en los ideales. Realmente importante en cuanto a las características del tiempo barroco. La pintura y la escritura y la arquitectura y la música fueron usadas entonces durante el siglo XVI como medios de propagación de la doctrina contraformista de la católica. Entonces la pintura y la escultura, de alguna manera, los autores expresaban sus sentimientos por medio de ella. Ahora bien, aunque el barroco se originó en Italia, ¿dónde se originó? En Italia, en la sede pontífice de Roma. Vamos con más características literarias del barroco. Tenemos el conceptismo, consiste en utilizar muchas ideas con el mejor número posible de palabras. No, disminución de palabras, a eso le llamamos conceptismo. El culteranismo busca la belleza formal sin importar el contenido, sino la forma. Utiliza recursos expresivos como el hiperbatón, perífrasis y metáfora, ¿verdad? Comparar elementos. Aquí en la literatura barroca ya se utilizaban estas figuras literarias. ¿Cómo se originó el barroco? Hablábamos que en el español se produce en medio de los llamados siglos de oro de la literatura española. Es un estilo artístico en un periodo de la historia literaria que se ubicó entre el Renacimiento y el Neoclasicismo. Desde su nacimiento en Italia, que nació en Italia a principios del siglo XVII, se expandió en el resto de Europa. La palabra barroco es un término portugués que significa perla irregular y que se aplica primero al arte y después a los críticos lo aplicaron en la literatura. Generalmente la literatura barroca es indispensable tanto en el neoclasicismo, que fueron movimientos artísticos trascendentales en el mundo entero. El barroco en la literatura del siglo de oro, paradójicamente, mientras en el siglo XVI en España hacía frente a uno de los periodos más críticos de la historia y se denomina el poderío imperial de Europa. Entonces muchas cosas pueden decirse acerca de la literatura del barroco, pero ninguna tan cierta como la que fue la literatura en el tiempo del siglo de oro. Y un dato curioso, el culteranismo, que es una característica del barroco, nombre que se le dio a Góngora, tenía por finalidad ayudar al lector a huir de su realidad cotidiana para instalarse en el universo artificial ideado por la poesía. Usted expresa sentimientos y emociones, el culteranismo.
neologismos. En este caso, usted imite, da a conocer sus pensamientos y emociones. Y aquí tenemos un poema, una frase, perdón, acerca de la literatura barroca, donde dice: el hielo abrasador es fuego helado, es herida que duele y no se siente, es un soñado bien y un mal presente, es un breve descanso y muy cansado. Francisco de Quevedo. Es una pequeña frase de un poema del autor Francisco Quevedo, que es parte de la literatura barroca de la cual acabamos de hablar en este momento. Ha sido un gusto, jóvenes. La verdad es que es una bendición poderse comunicar con ustedes, como les decía, por este medio. Esperando en Dios que estén muy bien y que Dios me les bendiga siempre. Recuérdense que este contenido está en sus libros y que tomamos en cuenta el tema número 2 y número 3. Sean ustedes muy bendecidos por parte de nuestro Señor Jesucristo. Hasta pronto.